for me. Something you call love, but confess. Y me quedo acá escuchando esta gran canción, Nancy Sinatra. Natalia Salvo está en línea, ella es abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio. Nati, bienvenida, ¿cómo va? ¿Cómo están? Qué gustazo volver a hablar con ustedes. Claro. André, Víctor. Te extrañamos. Los hicieron pareja, un oyente. Sí, totalmente, que parece que te dábamos novios de adolescencia. Desde la adolescencia, ojo. O sea, era re tóxico. Era todo re tóxico, ¿te imaginas, Nati? ¡Oh! No, sería un montón. Un culebrón tremendo. No, la verdad que no me han quedado ex con ganas de volver a verme. No viven ni en el país, las ex de la adolescencia. Exacto. Nati querida, bueno, vamos a ponernos serias un minuto. Sabemos que también estás como muchos compañeros descansando, yendo y viniendo, así que bueno, siempre es lindo que te subas a la vuelta. Así que bueno, la gente también te espera y manda muchísimos mensajes porque te quieren un montón. Es increíble el cariño que te tienen, Nati. Es fundamental, es lo más importante, así que totalmente. Nos pasa a nosotros también que estábamos hablando antes de ir de campamento y bueno, Mastrangelo dijo que no le gusta para nada y a mí sí, la verdad que me gusta, más allá de que... Yo estoy con Víctor, bueno. En un lugar, un bañito, a mí el campamento no. Ojo, pará, a mí un baño, una cama cómoda. Pero paren, esto no es en contra, esto no es en contra del confort, no es en contra del all inclusive, no es en contra de nada de todo eso. Yo el campamento, permitime dudar, André. Bueno, hay que experimentar. Y es como que era difícil. Hay que experimentar, como dicen los brasileños. Bueno, Nati, el tema de la agenda de empleo está, como siempre, a tope, ¿no? En este momento tenemos reforma laboral, salarios que han perdido muchísimo poder adquisitivo frente a la inflación. Paritarias que, bueno, algunas o muchas, claro, son simbólicas, son muy pocos los sectores que en realidad van creciendo junto con el salario, creciendo junto con la inflación, y tenemos un presidente que está a pleno abocado a sacar una reforma laboral, que más que una reforma laboral es un atraso con respecto a todos los derechos adquiridos por los trabajadores, podemos decir, del peronismo hasta acá, ¿no? Sí, claramente, pero yo creo que hay datos muy interesantes, sobre todo porque se viene ahora el 10 y el 11 de febrero la discusión en el recinto respecto de la reforma laboral que tuvo dictamen positivo en la comisión el año pasado. Es como bien decís vos, es pérdida de derechos a nivel sindical, a nivel colectivo, a nivel individual, pero vienen, ayer la asesora, la abogada Tajes, de Patricia Bullrich, decía que es una modernización, que no es una reforma, que las cosas, el mercado de trabajo, que las relaciones productivas no son como antes y que los jóvenes piden, bueno, el mantra de siempre, los juicios laborales. Ahora bien, esto hay que cotejarlo, como bien decías vos, André, con la situación actual. Salió un informe de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, es decir, un organismo público, procesado por CEPA, que dice que desde noviembre del año 2023 hasta octubre del año 2025 se perdieron más de 21.000 pymes. Dentro de esas 21.000 pymes, el 99,63% son empresas de menos de 500 empleados, con lo cual estamos hablando de lo que se llama pequeña y mediana empresa, el famoso mascarón de proa para producir reformas por parte de la derecha siempre, pero específicamente de esta gestión. Pero además se perdieron 272.000 puestos de trabajo, se explica, o sea, dentro de esos 272.000 puestos de trabajo menos, es decir, a razón de 400 empleos por día, y los números que mencionamos de las empresas a razón de 30 empresas menos por día. De ese número, más de 80.000 tiene que ver con el empleo público por parte del Estado, que esto uno puede suponer que vuelve a tener encarnadura que el lema de la dictadura de achicar el Estado para agrandar la nación, o el Estado chico de fines de los años 80 y del dictamen del consenso de Washington, pero lo cierto es que este Estado chico es en áreas sensibles del Estado. Lo estamos viendo cómo repercute no solamente con respecto al Servicio Meteorológico Nacional,
que a veces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay inundaciones en Corrientes, pero también en relación a todo lo que es el manejo del fuego en el sur de nuestro país, que lo está padeciendo. Entonces, podar el Estado, recortarlo en áreas sensibles, en áreas sociales, en educación, en ciencia, en tecnología, INTI, bueno, lo hemos visto desde que asumió el gobierno de Milei en todos lados, pero además no hay sector de la economía que no haya estado en franca retracción. Es una combinación que es dinamita, la demanda en retracción, la baja del poder adquisitivo del salario, las paritarias pisadas, el gobierno que contesta y que dice que la política monetaria y la política cambiaria es lo que hace un crecimiento del empleo. Y esto lo traigo con relación a la reforma laboral, porque ahora en febrero, con la cuestión, obviamente iniciamos un año en donde la política internacional y el golpe de Estado a Venezuela y el secuestro del presidente estuvo en la agenda, pero ojo, que ahora se viene no solamente la reforma laboral, sino también una reforma penal, con la reunión que tuvo Caputo con el secretario de Justicia Merío, donde ya se van preparando ante la protesta una mayor criminalización, siempre con un nombre bonito. Sí. Entonces, me parece que este lema por parte del gobierno, Patricia Bullrich, porque va en teoría a comenzar por el semanado, esta asesora, que todos hablan de la industria del juicio, como factotum para que se destruya el empleo. Bueno, estos números que acabamos de mencionar echan por tierra ese lema. Porque si así es, primero, no nos olvidemos de la ley de bases que ya tiene unas permisiones de contratación y de despidos formidables. Entonces, ¿qué pasó con esa modernización laboral? Tenemos estos números. ¿Qué hace pensar que esta nueva reforma que destruye derechos va a aumentar el empleo? Entonces, me parece que ahí está la discusión, ¿no? También, más allá de que, bueno, ya sabemos que estos lemas ocupan los medios concentrados de comunicación y a veces es muy difícil como rebatirlo. A mí me pasó la otra vez viajando en taxi, les diría que me repetían estos mantras, yo decía, ¿cómo puede ser, no? Le pregunté al taxista, ¿usted cree que la baja del consumo no tiene nada que ver? No, para mí no tiene nada que ver. ¿Qué baja del consumo? Uno tiene que decir, a ver, un salario mínimo vital y móvil de 350.000 pesos y una jubilación mínima de otro tanto, va a impactar en que no te compren. Pero bueno, hay una disociación que han logrado ejecutar, ¿no? Así es. Veremos cómo arranca la tarea legislativa, ¿no? A partir de febrero. Y también qué acciones emprende la CGT frente a lo que viene en la agenda laboral. Así que bueno, André, como en breve, como para cerrar un segundito, mira, hay un foro de defensa de derecho del trabajo y la justicia social que integramos muchas organizaciones de abogados laboralistas, de jueces, las 3 centrales sindicales, todo justamente para alertar por esta situación y bueno, esperemos que siga teniendo movimiento porque unimos fuerzas para concientizar sobre lo peligroso que es para los trabajadores y para los sindicatos esta profundización de las reformas regresivas. Bien, ya está Lucía Portos en línea, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, concejala, es Lucía Portos, bonaerense, y bueno, ahí chicas, aprovechen este minutito para saludarse si quieren, y después sigo conversando con Lu. Hola Nati, las extraño. Querida amiga. Ay, ¿cómo yo estás? También. Qué bueno, qué bueno. Bueno, de alguna manera nos podemos conectar y saludar, chicas, así que es un montón, es un montón. Es un montón, claro, absolutamente. Sí, bueno, a lo mejor la semana que viene o la otra me toca conectarme a mi remoto. Ojalá. Sería muy celebrado eso. Muy bien, porque tengo que tomarme un descanso también, Las vacaciones, chicas, las vacaciones. Claro, una gran conquista del peronismo. Claro, así que bueno, vamos rotando y bueno, alguna a lo mejor puede pasarse y darse una vuelta por el estudio, que va a estar Mastra, y bueno, y las otras nos enganchamos por teléfono. Totalmente. Así seguimos charlando. Que no se corte la conversación, eso es lo más importante. Claramente que lo vamos a sostener. Exactamente. Bueno, Nati, te saludamos y continuamos la próxima semana y me quedo charlando con Lu. Un abrazo enorme para las dos y para Víctor. Dale. Gracias. Abrazo.
Bueno, Lucía, la presentación ya la hice, me alegra mucho escucharte, hicimos aunque sea un minutito a las 3 y hablamos con Nati de la agenda del empleo. No sé si vos querés continuar con eso o tenés algún otro tema que quieras plantear a mitad de enero, ¿no? Que hoy pasaron muchas cosas, cortes de luz, 1 millón de personas, de usuarios, no sabemos cuántas personas quedaron sin luz, tema de desinversión, el clima político, ¿no? Muy achatado, con la agenda local, a partir de todos los problemas que hubo a nivel global y a nivel regional, a partir del ataque de Trump a México. Así que bueno, hay un montón de cosas para charlar. Sí, me estaba escuchando y decía que la verdad que se nota mucho también el impacto, no solamente de la cuestión regresiva en términos económicos, ¿no? De la crisis económica y el ajuste, sino también el impacto de la propuesta cultural de este gobierno, ¿no? Como las personas están, bueno, me toca a mí como estar en contacto con mucha gente que por alguna cosa, por otra y demás, y las personas ya vienen ya están como resignadas, ¿no? Bueno, no, esto no es el momento de andar peleando por esto, bueno, obviamente en este contexto esto no va a salir, ¿no? Como esta cuestión y tiene mucho que ver con pensar que todas las cosas en las que nosotros creímos y creemos firmemente que tienen que ver con construir esta justicia social de la que hablaba Nati y que es el corazón de nuestra ideología, ¿no? De nuestro proyecto político, parecieran que perdieron como impacto en la voluntad popular, ¿no? Claro. Y eso nos va, me llama la atención a mí cómo nos vamos como dando manija al revés, sería, no sé, como desmoralizando. Sí, te entiendo, pero qué raro también. A mí sigo pensando que hay algo que no terminamos de desentrañar, que es algo que tiene que ver, que ya lo hablamos, con lo global, que no nos pasa solamente a los argentinos. Primero pensamos que nos está pasando esto, ganó Milei porque nos pasa a nosotros nada más, y en realidad en el mundo está pasando fenómenos muy parecidos. Pero insisto que algo pasó en la pandemia, ¿no? Algo pasó en la pandemia con los estados de ánimo, con lo colectivo, con el proyecto, con la cuestión de ir para adelante y vislumbrar un futuro mejor, ¿no? Creo que de pronto la humanidad se dio cuenta de que todo era finito, ¿no? Que las cosas podían terminar, y en lugar de agruparse y en lugar de ir por lo colectivo con más fuerza, primó lo individual y el aislamiento. Me parece que hay que trabajar mucho ahí en esa cuestión desde las agendas y, por supuesto, desde el peronismo, desde el kirchnerismo, el sector nacional y popular, lo que es hoy la oposición, ¿no? Tienen que trabajar mucho ahí, mucho ahí. Totalmente. Mira, ayer, ya que me hiciste acordar, porque sí, voy a pasar un chivo gratis. Ayer fui a ver una obra de teatro espectacular para porteños, porteñas y gente del AMBA, y que tengan unos manguitos para gastarse, porque también ya son condiciones todas muy... un montón de... que las vamos achicando. Sí. En el Paseo de la Plaza, los días miércoles, hay una obra que se llama Apocalipsync, o sea, la mezcla de la palabra apocalipsis con sync, que es la sincronización de labios, que en algún momento estaba muy de moda, que los chicos hacían como en las redes sociales, ¿no? Con algún audio famoso, discursos de Cristina, ¿no? Sincronizar los labios. Este actor se llama Luciano, bueno, no me olvidé el apellido, que es un actorazo increíble, lo que hace con el cuerpo es espectacular, hace más que nada expresión corporal. Sí. Él escribió esa obra en pandemia y la escribió en 5 idiomas distintos, y lo que hace es un poco tomar el insumo que le proponían los medios de comunicación, internet, y hacer una obra en torno a eso. La verdad que es impactante, ¿no? La propuesta, para empezar, es una apuesta muy sencilla, donde hay solamente una habitación, pero eso que se refleja de cómo la habitación en realidad era muchas posibilidades, porque todo depende del zapping, ¿no? En definitiva, el scrollear en redes sociales es hacer zapping entre diferentes propuestas comunicacionales, la tele y demás, y son cosas que él efectivamente rescató de ese momento, de esa etapa de encierro. Creo que él vive en Francia, la hizo en Francia, es argentino, y la hizo en francés, la hizo en inglés, la hizo en italiano y la hizo en castellano, y en todos los países pudo en algún punto hacerlo, por esto que decías vos, ¿no? El fenómeno es nacional, con sus características nacionales,
pero nos está pasando a nivel mundial una cosa y obviamente la pandemia tuvo esa cuestión global, sí, ¿no? Sí, sí. Y vos viste, Lucía, lo poco que se habla de eso, ¿no? La poca revisión que hacemos cuando hablamos de la pandemia, hablamos como una cosa horrible que quedó allá y no hay todavía una conversación en torno a esto en ningún grupo. No se habla de esto, o sea, lo pasamos, lo superamos atrás y en realidad no lo pasamos, todavía lo estamos transitando. Se llama Luciano Rosso. Luciano Rosso. Es una cosa muy buena lo que hace, realmente es muy buena, es un chico divino, se queda después, ayer estaba charlando ahí con la gente cuando terminó. Y él tiene una obra muy famosa, muy conocida, que tiene muchos años en Calle Corrientes, que se llama Un Pollo Rojo, no sé si la fueron a ver alguno. No. Que es una cosa, una improvisación espectacular, que la sabe también con el cuerpo, con otro compañero. Sí. Pero esta es un unipersonal, no hay palabra, ¿no? Voy a irme. No, la verdad que fue una cosa, yo no sabía ni qué estaba yendo a ver, porque fue a raíz de una amiga mía que me dijo, acompañame, que tengo unas entradas, qué sé yo, y la verdad me pareció increíble, porque, y aparte como los estados por los que vas atravesando, porque es una obra que despierta risas en algún momento, pero después están los audios, ¿no? Los audios de las cadenas nacionales, con la voz de Alberto, anunciando las medidas y lo que produce en el cuerpo al verlo escuchar. Digo, si uno está sensible y está con posibilidad de estar aquí y ahora, ¿no? Desconectado del celu ese ratito, pasan cosas. Y la verdad estuvo muy buena. Bien. Obviamente es muy súper económica para ir, pero me pareció muy interesante de volver a vivir esto que me decís vos, André, que no caer en una negación colectiva de lo que significó ese proceso de individualización. Obviamente fue un proceso de individualización, y donde estos discursos evidentemente encontraron una amplificación, un rebote en esa soledad, ¿no? En la soledad del aislamiento, que fue un aislamiento porque no nos quedó otra, ¿no? Un aislamiento que tuvo que ver con la mejor manera que encontramos colectivamente de cuidarnos en ese momento, y sin embargo los discursos estos que benefician a tan poquitas personas encontraron una manera muy inteligente y muy efectiva de meterse en las casas de todos y de convencernos de algunas cosas. Entonces, yo decía esto de la desmoralización como que es como una manija al revés. Para mí hay que cortar con eso, ¿no? Salir de eso y en esa la convocatoria de los espacios políticos, como decía Nati, ¿no? De los encuentros entre espacios políticos, sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones de profesionales, para encontrar cuáles son los temas por los cuales queremos pelear, para que la agenda no las definan ellos, también podamos nosotros definir nuestras prioridades, y convocar a las personas a participar, a informarse, a volver a leer, a repensar algunos prejuicios. Me parece que es fundamental. La conversación es cada vez más importante y cada vez más estratégica en este contexto. Totalmente. Bueno, acá hay algunos que te están mandando saludos. Recién le decía a Nati que hay mucha gente que escucha la conversatoria, así que bueno, también hay saludos para vos, Lucía. Besos. Y bueno, seguimos conectando, ¿te parece? Nos seguimos conectando, querida. Dale. Te mando un abrazo grande, beso a Mastra. Chau. Dale, beso. Lucía Porto charló con nosotros en la 530, en la vuelta completa. Son las 7 en punto, pero qué prolijidad. Vos tenés datos para aportar de catástrofes vinculadas con el empleo y cierres de las últimas horas, ¿no? Sí. Lamentables, pero sí. Bien, vamos a comentarlo después de dar la media vuelta. En AM530 pasan muchas cosas.